pero queremos aprovechar el tiempo, ¿verdad? Más que nada queremos esta tarde tratar de descubrir, ¿verdad? Efesios 6, del 1 al 24, ¿verdad? Y vamos a hacer una oración, ¿verdad? Inclinemos nuestro rostro, ¿verdad? Para que nos revele, ¿verdad? Dios en su palabra lo que quiere que aprendamos esta tarde, esta noche. Padre, Señor, en esta noche te damos gracias, Señor, por los hermanos que están conectados, Señor. Te damos gracias, Señor, por ese capítulo que vamos a descubrir, Señor. Te doy gracias, Señor, por mis hermanos, Señor, que, Señor, tú seas en la boca de ellos, Señor, que tú les pongas lo que tengan que dar, Señor. Que sea tu palabra ministrándonos a través de ellos, Señor. Danos, Señor, eso que quieres que aprendamos esta tarde, esta noche, Señor. Y tú dirige a cada uno de nosotros, Señor, esta tarde, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Voy a ponerles un canto, ¿verdad? Meditemos en ese canto, algo que me gustó, ¿verdad? Tratemos de meditarlo, ¿verdad? En la letra, principalmente la letra me llamó mucho la atención esa letra, ¿verdad? Tratemos de meditar en ella. Usted me dice si se escucha. Hermano, deja de tenerle miedo al enemigo. Oh, oh, oh. Hermano, ten confianza que Jesús está contigo. Oh, 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 oh. Está contigo. Oh, oh, oh. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Hermano, no te sientas nunca derrotado. No, no, no. Hermano, su presencia siempre va a tu lado. Oh, oh, oh. Siempre a tu lado. Oh, oh, oh. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza.
Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. La victoria es segura si te pones la armadura y si te escudas con el escudo de la fe. Toda hueste espiritual, principado y potestad, con el poder de su fuerza vencerá. Wow. Amén, amén, amén. Qué hermoso canto, ¿verdad? Principalmente que nos defienda de esos dardos, ¿verdad? Del enemigo, que esa armadura nos las pongamos todos los días, ¿verdad? Gracias te damos, Señor, porque, Señor, tú nos pones la armadura que necesitamos, Señor. Nos protege de esos dardos que vienen del enemigo cada día, Señor. Queremos estar protegidos por esa coraza, Señor. Esa coraza que es tu palabra, Señor. Protégenos, Señor, de cada dardo, Señor. Gracias, Señor, te damos, Señor. Gracias te damos, Señor. Amén, Padre. Gracias, Señor. Te Amén. damos gracias, Padre, Señor. Gracias, Señor. Bueno, hermanos, en esta noche vamos a empezar con nuestro hermano Enrique, ¿verdad? Él tiene la palabra, él tiene el privilegio de descubrir del 1 al 10, Efesios del 1 al 10. Enrique, ¿puedes continuar? Si puedes, por favor. Claro que sí. Ok. A mí me tocó el versículo del 1 al 10 y este es en la Reina Valera 1960, lo voy a leer. Dice así: Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criarlos en disciplina y amonestación del Señor. Siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como a siervos de Cristo, de corazón haciendo la voluntad de Dios, sirviendo buena voluntad, sirviendo de buena voluntad, como al Señor y no a los hombres, sabiendo que el bien que cada uno hiciere, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Y vosotros, amos, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y que para Él no hay acepción de personas. Dice, por tanto, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén.
Esos son los versículos que me tocaron a mí. Entonces voy a empezar con el número 1, ¿verdad? Yo aquí apunté algo en mis notas que me llamó mucho la atención y yo miré algo en la palabra del Señor que aquí nos está hablando Pablo, le está hablando Pablo a una iglesia, exhortándolos a que sean obedientes, ¿verdad? Y empieza con llamándole hijos, ¿verdad? Llamándole a hijos, obedecer al Señor y a vuestros padres, porque esto es justo, esto es correcto, ¿verdad? Como dice otra versión, ¿verdad? Y yo puse mis notas y yo puse así, dice, la obediencia es fundamental en la vida de cada persona, ya que lleva a vivir en unión o en armonía con todos, ¿verdad? En armonía. Es un fundamento como espiritual, como terrenal, ¿verdad? Entonces, yo aquí voy a desglosar lo que es del uno y el 2 y el 3 y el 4, ¿verdad? Porque habla de lo mismo. Dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criados en disciplina y amonestación del Señor. Bueno, aquí yo veo número uno que a Pablo nos está recordando la obediencia, ¿verdad? Y una de las cosas que me llama la atención es que Cristo es nuestro mayor ejemplo, ¿verdad? De la obediencia, ¿verdad? Y si vamos a Filipenses 2:8, podemos ver que Cristo se humilló a sí mismo. Si puedes buscarlo, pastor, Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Dice, y el 9 dice, por lo cual también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, ¿verdad? Veo aquí la exaltación que le da Dios a alguien que le obedeció hasta la muerte de cruz, ¿verdad? Dejándose de apoyarse en lo que era él y dejando su propia voluntad y haciendo la voluntad del Padre y tomando la forma de cualquier persona, tomando como dice aquí el 7, ¿verdad? Sino que se despojó de sí mismo tomando la forma de un siervo, ¿verdad? Hecho semejante a nosotros mismos para que nosotros no nos jactemos diciendo, es que nosotros no podemos obedecer. Aquí claramente lo dice en la palabra, que él se despojó de sí mismo para tomar la forma de un siervo y que sea semejante a los demás, a los hombres, ¿verdad? Entonces, aquí veo el claro ejemplo de lo que Dios nos quiere hablar y Pablo nos escribe esto, que Él quiere que nosotros recordemos que Cristo dio su vida y la dio para obediencia, ¿verdad? Y eso le agrada a Dios y le dio un nombre, ¿verdad? Le dio una recompensa. Cuando uno es obediente, recibimos recompensa, ¿verdad? Es algo que te lleva, ¿verdad? Para que te vaya bien, ¿verdad? O sea, en otras versiones, hay una promesa también de bendición, también más adelante, o tal rato se las digo, ¿verdad? Pero aquí también podemos ver que cuando uno no es obediente, trae consecuencias a cada uno de nosotros, ¿verdad? Quiero que me tomes el tiempo, no vaya a pasar, dame 15, 17 minutos más, ¿verdad? Para terminar y no me pase del tiempo, ¿verdad? ¿A qué horas son? Ok, 17 minutos voy a pedir nada más. Y yo me basé un poco a los versículos anteriores del versículo 5 de Efesios, ¿verdad? En el 32 dice, ese es un gran ministerio, el 32:5, ¿verdad? Y lo voy a leer. Este es un gran ministerio, pero esto ilustra la manera que Cristo a la iglesia se hizo uno, dice, por eso le repitió al hombre que cada hombre debe de amar a su esposa como a sí mismo y la esposa debe respetar a su marido. Una de las cosas que yo veo aquí y la conjunto es que la obediencia y el respeto van igual, porque Cristo respetó a Dios en su voluntad y obedeció, ¿verdad? Obedeció. Entonces es un fundamento, ¿verdad? ¿Tú cómo quieres enseñar a tus hijos de una manera diferente? Porque aquí dice más adelante, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Este es algo bien fundamental para todos, ya sea recién convertido
o con muchos años, ¿verdad? Porque si tú honras a tu padre y a tu madre, vas a recibir una promesa, ¿verdad? De larga vida, ¿verdad? Es honrarlos. Yo hace rato me sentía orgulloso porque siempre honré a mis padres desde que empecé al ministerio de la iglesia y todo eso. Dice, yo antes también honraba a mis padres, pero el Espíritu Santo me quitó ese orgullo, hermano, porque me hizo recordar cuando yo andaba en el mundo, que andaba en mis borracheras, no honraba a mi padre. Cuando yo andaba en mis peleas, cuando yo robaba, cuando yo pegaba, cuando yo metía en problemas, cuando me metieron en la cárcel, todo eso no honraba a mis padres, hermano. Los tenían en deshonra, en desobediencia andaba yo. Y entonces ahí Dios me llamó la atención a mí la palabra, porque yo me sentía, yo siempre ayudé a mis padres, ayudé a mi mamá, a mi papá, y hice esto, hice el otro. Pero el Espíritu Santo me recordó todo lo malo que yo hacía, hermano, como padres. Aún estando aquí, a veces no quería hablar porque no tenía tiempo tan seguido con mi padre o ponía por pretexto y, y me quedaba así. Entonces eso me hizo recordar que no honraba a mis padres, ¿verdad? Que no honré a mi padre como debería haber sido. Pero Dios me dio la oportunidad de aprender en esta vida de honrar a mi padre, no nomás con llamarle, sino también con alimento, con darle dinero, con estar ahí, con apoyarlo. Y lo que más yo pienso que más me gustó es que orábamos juntos de padre a hijo. Y eso es lo que me llevo en mi corazón siempre de mi padre, que orábamos juntos, que tuve la oportunidad de orar de padre a hijo, ¿verdad? Y perdonarnos y hablarnos y orar yo por él y él orar por mí. Eso fue una bendición tan maravillosa, eh, algo indescriptible, hermanos, que yo les puedo decir. Yo creo que algunos de ustedes han experimentado eso, pero es algo muy bonito, ¿verdad? Y quiero pasárselos a costo, ¿verdad? Pero yo te digo, yo ahí vi la palabra en mi persona, el Señor hablándome a mi persona, ¿verdad? Y aquí veo también que para que te vaya bien, seas de larga vida, hermano. Yo, mi padre siempre, a pesar de que su mamá fue un poco mala con él, fue ingrata con él, la verdad, y se portaba a veces mal, lo humillaba a mi padre. Mi padre siempre la ayudó, siempre la honró, siempre le dio dinero, siempre la iba a visitar. Y, y algo que veo en él que se cumplió, que duró de larga vida mi padre, duró 91 años. A pesar de que mi abuela era un poco difícil, y en eso que era cristiana ella, ¿verdad? Mi padre duró 91 años, hermanos. Así es que sí Yes. creo la promesa, que cuando uno honra a sus padres, cuando uno los ama y los procura de una manera u otra, Dios cumple su palabra. Esa es una promesa de ley. Dios cumple su palabra y le dio muchos años de vida. Y aún aunque no me diera muchos años en esta vida, yo tengo promesa con el Señor cuando me vaya, que va a ser por siempre. Entonces, no creas que Dios se olvida de las promesas, siempre las cumple el Señor y te da honra, ¿verdad? Entonces, qué mejor es honrar, ¿verdad? Pero algo que quiero dar también a entender que cómo los hijos pueden obedecer si no hay una obediencia entre los padres, ¿verdad? Si hay una pelea o no hay obediencia entre la esposa y el esposo, ¿verdad? Si la esposa no obedece a su pareja, ¿cómo van a aprender los hijos a obedecer al Señor? Si que lo están viendo ellos en persona, ¿cómo van a obedecer al Señor si los padres no se están obedeciendo entre ellos mismos? ¿Cómo van a aprender los hijos? Porque de ahí viene la obediencia, del ejemplo de su casa, no de la iglesia. ¿Dónde pueden ver el mejor ejemplo? ¿Cómo los hijos conocen mayormente a los padres desde dentro de su hogar? Son los únicos que conocen más a los hijos a los padres que cualquier hermano dentro de la iglesia, que aún el pastor y que aún hasta sus propios familiares. Los hijos conocen más a los padres. Entonces, el ejemplo que puedan dar los padres es el ejemplo que pueden enseñar a los hijos a obedecer al Señor, para que puedan recibir esta. Honra a tu padre y a tu madre para que den una promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida. El 4 dice, y vosotros padres no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor, no de tu cuerpo. Fíjate lo que dice, ustedes padres, no provoquéis a ira, no enojes a tu hijo, no lo maltrates cuando estés molestado, que lo quieras disciplinar, no lo maltrates cuando estés enojado, porque en lugar de enseñarlo a disciplinarlo, lo vas a herir.
Entonces tienes que estar calmado para poderlo disciplinar. Y una disciplina y una amonestación no va a ser de tu carne. Fíjate lo que estás diciendo. Y disciplinar y amonestarnos en el Señor, en el amor, así como Dios nos amonesta y nos disciplina en amor, nos tiene misericordia, así también tenemos que ser ese ejemplo para los hijos, para ser disciplinados en amor, ¿verdad? Con ellos. Dice, siervos, ahí va otro diferente, ¿verdad? Pero también quiero ver otras cosas, ¿verdad? También, no, el desobedecer al Señor, lo podemos ver rápidamente en Deuteronomio 5, dice las consecuencias de no honrar a nuestros padres, ¿verdad? Y Deuteronomio 27, 16, también de los que no pueden obedecer a sus padres, y Proverbios 20, 20, pueden apuntarlo ahí para que no nos atrasemos y puedan verlo, ¿verdad? O si quieres poner un versículo nada más, pastor. El versículo este es el primer mandamiento, es el quinto mandamiento de honra a tu padre y a tu madre, es en el quinto mandamiento ¿Cuál de quieres que Deuteronomio. ponga? Pon por favor Proverbios 20, 20. Dice, al que maldice a su padre y a su madre, se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa, ¿verdad? Qué triste, ¿verdad? El que maldice, no honra, ¿verdad? Y lo dicen también déjame ver si es ¿dónde era el otro? En Mateo, déjame ver si es en Mateo, cuando le dice ya no lo apunté, se dice Mateo, cuando le dice Dios de honrar a sus padres, ¿verdad? Que muera, dice, si no honra, dice que muera, ¿verdad? Dice, honra a tu padre y a tu madre. Es en Marcos 6:23 o 6, algo así, no me acuerdo. Es en Ahí está, es Mateo 15, 15, 4 dice lo mismo. Dice ahí, dice, Cristo dijo, dice 15, ¿verdad? 15, 4. Sí, dice, porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. ¿Quién mandó? Dios, ¿da? El que maldiga a su padre o a su madre muera irremisiblemente, ¿verdad? Wow, ¿verdad? Entonces no va a haber promesa, ¿da? Esas son las consecuencias cuando uno no obedece, no honra a sus padres, ¿da? No honra a los seres que Dios nos ha dado vida por medio de ellos, que Dios usó, ¿verdad? Entonces, esto es bien importante, ¿verdad? Y más adelante dice el 5, quiero irme. Voy bien, no sé si me faltan como 8 minutos, ¿verdad? Dice, siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón, como a Cristo, no sirviendo el ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos en Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Aquí quiero poner énfasis. Nosotros a veces tenemos unos jefes tan malos o tan irritantes que no queremos ni hacer bueno nuestro trabajo porque nos traen a lo mejor irritándonos a cada rato, nos hacen complaint de cualquier cosa, pero aquí hay alguna promesa, ¿verdad? Que nosotros tenemos que obedecerlos, ¿verdad? Obedecerlos, aunque nos trate mal, pero tenemos que obedecerlos porque es su mandamiento. ¿Cómo vamos a obedecer a Dios o cómo vamos a obedecer a alguien o un líder si no estamos obedeciendo a nuestros jefes propios? Y además tenemos que trabajar aunque no estén los jefes, tenemos que hacer aún mejor cuando no estén mejor nuestro trabajo, no queriendo agradar el ojo del patrón, nomás haciendo nuestro buen trabajo cuando estén ellos, sino en todo tiempo, aún cuando no estén ellos, demostrándoles que somos hijos del Señor y que podemos elaborar no estando los jefes mejor cuando no están ellos, sirviendo mejor, ¿verdad? Sirviendo de buena voluntad, como dice el 7, como al Señor y no a los hombres, ¿verdad? Así es que ahí tenemos ese ejemplo, ¿verdad? Aquí Pablo nos dice, sirviendo de buena voluntad, o sea, de buen corazón, de buena aptitud, dice, como al Señor y no a los hombres. Y el 8 dice, sabiendo que el bien que cada uno hiciera, que hay una recompensa, ese recibirá del Señor, sea siervo o sea libre. Va a recibir del Señor, hermanos. Vamos a recibir esa recompensa. El Señor nos va a recompensar y va a poner hasta en vergüenza a nuestros propios jefes por tratarnos mal, por ver que nosotros siempre éramos fieles y obedientes a nuestros jefes, ¿verdad? Ahí vamos a demostrar el amor de Cristo y vamos a demostrar que nosotros como cristianos somos diferentes a las demás personas.
Porque aquí no le está hablando a los inconversos Pablo, le está hablando a una iglesia. Y nosotros vamos a hacer, y aquí ya vienen los que tienen un cargo o que tienen un negocio, y vosotros vamos a hacer con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos, y para que en Él no haya, para Él, dice, perdón, y para Él no hay excepción de personas. Aquí es lo que pasaba que en la antigüedad, donde estaba Pablo, había muchos esclavos y había muchos judíos que tenían negocios y los esclavos también ya se habían convertido al Señor y ellos ya eran hijos del Señor también, o sea, de Dios. Y algunos amos trataban mal como esclavos, los seguían tratando peor como ellos y sabiendo que eran del mismo, eran cristianos, ya eran hermanos ya, ¿verdad? Entonces tenemos que tener cuidado ahí también, ¿verdad? Y eso es bien importante en la vida de nosotros, porque a veces podemos contratar personas que no sabemos que son hijos del Señor y los podemos tratar de la patada, ¿verdad? Y Dios puede tratar con nosotros, no tenemos que hacer discriminación porque Dios no hace excepción de personas, ¿verdad? Y esto es lo que yo apunté, obedecer en lo terrenal nos conduce a una recompensa como espiritual y como terrenal. Fíjate, lo vuelvo a repetir. Obedecer en lo terrenal nos conduce a una recompensa como espiritual y terrenal. Así es que cuando nosotros obedecemos vamos a recibir una recompensa, ¿verdad? No vaya a ser lo que le pasó al rey Saúl, ¿verdad? ¿Puedes ir a Samuel 15:22, pastor? Primera o segunda. Primera. Aquí está hablando claramente a Samuel por no obedecer lo que Dios le había mandado desde un principio cuando fue a pelear y destruir todo lo que había destruido ese pueblo y no lo hizo. Y Samuel le dijo, se complace Jehová tanto en los holocaustos y en las víctimas como en lo que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente, si obedezca las palabras de Jehová, ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios. Y el prestar atención, fíjate, aquí me llamó mucho la atención, y el prestar la atención que la grosura de los carneros. Así es que la obediencia tiene dos factores, obedecer y prestar atención a lo que te están diciendo. Porque tú puedes obedecer y puedes decir, oh, ¿a qué me mandó? ¿O qué? ¿Ya se me olvidó? ¿Qué me dijo? Ya no me acuerdo. Entonces, tenemos que obedecer, pero también tenemos que tener ese cuidado de prestar atención de lo que Dios te está mandando a hacer como ahorita. Tienes que aprender, tenemos más bien que aprender a obedecer y aprender a tener esa atención de lo que nos están mandando, ¿verdad? Entonces tenemos que estar eficaces en eso, ¿verdad? Y eso es bien importante, ¿verdad? Y aquí ya es otro tema, ¿verdad? Y empieza otro tema por lo demás, y quiero poner este nada más. Por lo demás, hermanos, pero también puede entrar aquí. Pues dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Así es que si nosotros no tenemos esa fuerza para obedecer, tenemos que ir corriendo a doblar nuestras rodillas y decir, Señor, fortalécenos, Padre Santo, fortalécenos a obedecer, fortalécenos para que no caigamos en poder, porque podemos caer en poder del enemigo, ¿verdad? Tenemos que entrar. Yo lo puedo adaptar aquí, pero aquí es otro tema. Y yo lo veo así también, que nos tenemos que fortalecer todos los días en el Señor y en el poder de su fuerza, porque nuestra fuerza es débil, hermano. Somos débiles. Tenemos que siempre fortalecernos no nomás del hermano, no nomás de la posesión o de lo que tú sepas. Nuestra fortaleza siempre debe de venir de nuestro Señor. Y hasta ahí le quiero parar para que puedan apuntar. Y si me faltó algo, no quise dar más, quise estar corto. Hay mucho más que sacarle a esto. Apunte los versículos que les di para que vean y si encontraron algo que yo no vi, puedan verlo, ¿verdad? En Deuteronomio 27:16 también, ¿verdad? Lo que nos puede pasar si no obedecemos a nuestros padres, ¿verdad? Entonces, hasta ahí lo voy a dejar para que ustedes tomen nota y podamos tener oportunidad de opinar, ¿verdad? ¿Ok? Amén. ¿Justo? ¿O me pasé? No, Perfecto, muy sí, perfecto, perfecto, bien. perfecto.
A ver, Sí, pastor. hermanos, no ¿Iba sé, a decir algo, no. pastor? A ver, pastor, ¿usted quiere opinar? ¿No iba a decir algo? Se le Oh, atoró algo, ok. perdón. Perdón, perfecto. Hermanos, no sé si apuntaron, si quieren opinar o lo dejamos al final, como ustedes quieran. Le toca a nuestro pastor, ¿verdad? Nos va, a descubrir la armadura de, Del cristiano. ah, ¿quiere comenzar, pastor, ya de una vez Sí, o quieren que ¿cómo no? opine alguien? Como ustedes gusten, porque tenemos 7:47. Usted tiene como 25, 30 minutos le vamos a dar a usted. Sí, tenemos tiempo, hermanos. Si dividimos los 90 minutos que tenemos de las 7:30 a las 9, nos toca 3.5 minutos por cada versículo, porque son 24. Ya hice la resta, ya hice la división. Así que tenemos tiempo, hermanos. Si gustan comentar estos fabulosos versículos del 1 al 9, sería muy bueno. Si alguien tiene algo ya apuntado, sería bueno de una vez hacerlo. ¿Qué les parece? Tenemos tiempo. Así que tenemos al maestro también aquí para que le hagan preguntas. A Enrique ahí está, listo. Pues más que preguntas, a mí me llamó mucho la atención el versículo de Samuel que puso mi hermano Enrique, porque no hablaba solamente de la obediencia, sino de como llamarle, de la actitud al obedecer, porque si dices que estás obedeciendo y no prestas atención, pues qué clase de obediencia, con qué corazón lo estás haciendo. Y tiene mucho que ver con el versículo, déjame ver cuál versículo, porque ya no me dio tiempo de apuntarlo aquí, se cambió muy rápido de cita, donde dice, acá está, el 7. Este es el que yo relaciono con el de Primera de Samuel. ¿Cuál fue la cita? Déjame verla aquí para decírselas exactamente. Fue Primero de Samuel 15:22, por si a alguien se le pasó apuntarla. Primera de Samuel 15:22, ese fue una cita excelente. Y como hablaba de obediencia, pero también de poner atención, creo que ahí está la actitud de la obediencia, y aquí está en el verso 7, sirviendo o obedeciendo de buena gana, de buena voluntad. O sea, creo que eso es lo que a mí me llamó mucho la atención, que no basta solo con obedecer, sino hacerlo pues en buena onda. Cuando éramos hijos, a veces no obedecimos a nuestros padres de buena gana, lo hicimos muy obligados o ahí a regañadientes, ¿verdad? Pero pero me llama mucho la atención que el espíritu de todo esto es de buena gana. Bueno, lo dejo ahí para que alguien comparta algo más. Fernando, ¿tú quieres opinar algo? Perdón, yo lo que veo y me llama la atención que estas palabras van para todo tipo de persona, para padres, hijos, esclavos, libres, ah, jefes. O sea, no hay distinción de personas aquí en estas palabras, es en general. Y es una serie de ah, mandatos prácticamente de exhortación, porque está exhortando a los padres de no airar a los hijos, porque muchas veces es el error de muchos de nosotros los padres. Y también vemos las promesas. Ahí está muy completo estos 10 versículos. Imagino que los demás también traen una serie de promesas y mandatos, y pues me llama la atención que es para todo tipo de personas, creyente o no creyente, para todo. Amén, amén, amén. Sí, sí, sí. ¿Alguien más? ¿Alguien más, hermanos? ¿Tienen una opinión? ¿Algo que les haya llamado la atención? No, acá los veo todos. Nadie levanta la manita. Perfecto. Entonces, vamos a continuar con nuestro pastor, ¿verdad? Pastor, puede usted continuar con el Muchas estudio. Le voy a gracias. tomar el tiempo para que Muchas no nos gracias. pasemos. Muchas gracias. Bueno, yo quiero aprovechar la oportunidad que tuve de poder ayudar en este equipo. Gracias por incluirme, por dejarme compartir, porque me gustaría aprovechar esta oportunidad para recordarles un poquito cómo estamos aprendiendo a descubrir. Déjeme ver dónde estoy porque
No me veo y no puedo poner el pin. Aquí está, a ver, pin. Ya está el pin aquí. Muy bien. Sale pues. Ahora sí ya estoy en pantalla. Muy bien. Perfecto. Bueno, voy a usar yo la Reina Valera contemporánea, aprovechando que le quité todo lo subrayado para que no, no haga énfasis previo, ¿verdad? Bueno, antes de comenzar a descubrir, permítanme un minuto recordándoles a ustedes un método sencillo para aprender a descubrir en la palabra del Señor. Y lo voy a poner aquí abajo de mi cara. Y aquí lo apunté en mis notas, es hacer una pregunta, ¿no? La pregunta es, ay Dios mío, ¿dónde está? ¿Qué? Em, ¿Qué es la primera pregunta? Y lo que queremos ver es qué dice y qué hay que hacer. ¿Qué hay que hacer? Déjenme ver si puedo reducir el tamaño. Déjenme ver dónde está el tamaño, bendito Dios, a ver dónde está. Se supone que aquí debe estar los tamaños, pero me cambiaron un poquito el formato. Déjenme ver dónde está, bendito sea Dios. ¿Dónde está el tamaño, los tamaños? No alcanzo a ver aquí. Ah, bendito Dios, cuando ¿En hacemos herramientas, pastor? en las herramientas, pero no alcanzo a ver dónde poner el tamaño. En la T, en la T debería salir y no sale. Si tú ves dónde está el tamaño, que vea el tamaño. Hace poquito yo lo vi, pero a lo mejor aquí hay más. No, no alcanzo a ver yo el tamaño. Así que no quiero, a ver, déjame ver otra vez en el lápiz. Draw, shape, line. Ah, bueno, voy a bajarle aquí la line, a lo mejor ahí se puede hacer. A ver, vamos a ver si esto reduce un poquito el tamaño. Bueno, la primera pregunta que se hace al texto es la pregunta de qué. ¿Qué, verdad? ¿Qué dice? ¿Qué dice o qué hay que hacer? Otra pregunta que podemos hacer es ¿cómo? ¿Cómo? O sea, la pregunta de ¿cómo? ¿Cómo? Eh, ¿Cómo hacerlo o cómo dice el versículo, verdad? Otra pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo? ¿Verdad? ¿Cuándo lo dice? Ajá. ¿Cuándo? Voy aquí a ponerle aquí ay Dios, ¿dónde está? Ah, sí. Es que estoy en español y como los teclados están en inglés, tengo que adivinar dónde está. Y la otra, ¿por qué? ¿Verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Lleva acento, ¿verdad? Todas estas preguntas llevan acento. ¿Cómo, cuándo, cómo, por qué? También dentro del qué está la pregunta que hacíamos antes. ¿Promesa o mandamiento? Promesa o mandamiento. Lo voy a tener que abreviar porque no va a caber. Siguiente, un carácter de Dios. ¿Hay algún carácter, una característica de Dios ahí? Un carácter del hombre, ajá, o del ser humano. Si es una advertencia, o sea, algo que debemos evitar, una advertencia. Mandamiento, promesa o mandamiento, Dios, el humano o una advertencia a lo que debemos citar. Creo que me cupo todo. Básicamente es esto lo que hacemos. Entonces, déjenme volver aquí y ver con ustedes el versículo. Voy a empezar desde el 10 que me dijo Javier. Por lo demás, de hecho, este 10 ya habla de otro tema, ¿verdad? Porque dice, por lo demás, o sea, cambiando de tema es lo que dice, hermanos míos, manténganse firmes en el Señor y en el poder de su fuerza. Entonces, ¿qué dice? ¿Qué debo hacer? Debo mantenerme firme. ¿Cuándo? ¿O cómo? ¿O por qué? No todas las palabras están
aplicables a cada versículo. Tengo que ver qué puedo sacar. Entonces, ¿qué me dice el versículo? Que me mantenga firme en el Señor. O sea, ese cómo es en el Señor. Así que, ¿qué les parece si pongo colores a las preguntas? Vamos a decir que el qué, lo voy a poner en verde, ¿ok? Más o menos el cómo, entre comillas, ¿verdad? Si es que aplica, pero aquí vamos a pensar que hay un cómo aquí en amarillo. Vamos a pensar que para qué, ¿verdad? Bueno, aquí el para qué está aquí en la palabra firmes. ¿Para qué vamos a mantenernos? Bueno, ahorita vamos a descubrir algunas cosas, ¿no? Eh, y cómo también está aquí, ¿no? En el poder de su fuerza, en el poder de su fuerza. Bueno, ¿qué nos dice este versículo? Yo estoy entendiendo que me tengo que mantener firme. ¿Por qué me dirá eso? O sea, el por qué. Piensa, ¿por qué nos dice que mantengámonos firmes? Pues obviamente porque va a haber momentos donde voy a flaquear, donde podemos caer, donde podemos debilitarnos. Y la clave dice aquí que nos mantengamos. Quiere decir que no nada más se trata de estar firme un momento, sino que permanezcamos firmes en el Señor. Ahora, es en el Señor, es en el poder de su fuerza, no es en nuestras fuerzas, es lo que yo miro en este versículo, ¿verdad? Resalta y el énfasis lo hace doble en el Señor y en el poder de su fuerza, ¿verdad? No es en mis fuerzas, ¿ok? Entonces ya ese versículo me está diciendo que lo que viene adelante va a tener que ver con mantenerme firme. Vamos a ver el siguiente versículo. Revístanse de toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las acechanzas del diablo. ¿Qué hay que hacer o qué dice el versículo? Pues que nos revistamos. Cuando hacemos un poquito más de descubrimiento ya bíblicamente, cuando estás preparando un mensaje, pues te llama la atención estas palabras, revestirse. Ok, como nos llamó la atención estas palabras, déjenme quitar esta banderita que tengo acá que ustedes no ven, pero me está estorbando. Voy a compartirles que la Biblia nos habla de revestirnos. ¿Y de quién hay que revestirnos? Dice Romanos 13:14. Más bien, revistámonos del Señor Jesucristo. O sea, el contexto es que no andemos en glotonerías, borracheras, en la carnota, sino que por el contrario nos revistamos del Señor Jesucristo. O sea que cuando tú revistes algo, un objeto o una persona, le estás poniendo encima una vestidura. O sea, ya está vestido, pero le estás revistiendo en este caso, del Señor Jesucristo. Así que hay otra cita por acá que me recordó el Espíritu Santo y dice Efesios 4:22, en cuanto a su pasada manera de vivir, despójense de su vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Hay que despojarse de lo viejo, de la carnota, del hombre viejo. Renuévense en el espíritu de su mente. Hay algo nuevo, viejo, nuevo. ¿Y cómo le vamos a hacer? Pues también dice este versículo, ya pasamos por este capítulo, y revístanse de la nueva naturaleza. Entonces, tengo que ver el contexto bíblico también, no nada más el contexto del pasaje. Ya cuando quieres ir un poquito más allá, tienes que ir a dónde más habla el Señor de este concepto. Y aquí estamos, Efesios 4:24, ¿verdad? Muy bien, vamos a dejarlo ahí. Déjenme regresar a donde estábamos, Efesios 6 en adelante, 6:10. Muy bien, estábamos en el 11. Revístanse. ¿De qué? De toda la armadura de Dios. O sea, esto es lo que hay que hacer, de toda la armadura de Dios. Ah, o sea que hay una armadura, ¿verdad? Hay una armadura y esa armadura no es mía, es de Dios. Pero a mí me llama mucho la atención que pudo haber dicho el versículo, revístanse de la armadura, pero dice aquí de toda la armadura de Dios. Ahora, la pregunta, ¿para qué? Ah, se me olvidó aquí ya no me cupo. ¿Por qué? ¿Por qué, entre comillas, o para qué?
aquí quedan las dos preguntas, ¿por qué o para qué? ¿Para qué? Vas a encontrar a veces la palabra y la misma palabra te va a decir, ¿verdad? Pero a veces no está en el versículo las palabras para qué, ¿verdad? En este caso, fíjense que coincidentemente este versículo sí dice ¿para qué? ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito? Para que puedan hacer frentes a las asechanzas del diablo. ¿Qué les parece si el por qué o para qué lo pongo en azulito? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué nos tenemos que revestir? Y ese revestir en el contexto bíblico es de Cristo. De eso es lo que nos tenemos que revestir. Y la armadura de Dios seguramente va a hablar de Cristo, ¿ok? La armadura de Dios. ¿Para qué? Para poder hacer frente a las acechanzas del diablo. Y aquí me quedo, ah, caray, entonces el diablo me va a acechar. Bueno, entonces es muy importante saber que la palabra de Dios nos advierte, por ejemplo, en Primera de Pedro 5:8, sean prudentes y manténganse atentos, despiertos, alertas, porque su enemigo es el diablo. O sea, tenemos un enemigo y él anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Otras versiones dice, acechando a quien devorar. Y por eso podemos ver que el versículo de Efesios usa la palabra acechanzas del diablo, porque anda buscando a quien devorar. Entonces ya nos está centralizando en quién, de quién está hablando, del diablo, ¿verdad? Ok, aquí le puedes agregar una pregunta más que ya no alcanzó el espacio de poner, es la pregunta ¿quién? ¿Quién? ¿Quién es el sujeto? Hay dos sujetos en este versículo. Nosotros tenemos que revestirnos y otro sujeto, el enemigo, el diablo está ahí metido en este versículo. Tenemos que tener presente esto. Versículo 12. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra principados y potestades, contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué está diciendo el versículo? Que tenemos una batalla. Es lo que dice el versículo. Y que la estamos peleando. O sea, tenemos que estar conscientes de que nadie está de vacaciones. En ningún momento está de vacaciones. ¿Por qué? Porque el versículo anterior dice que el diablo está como león rugiente acechándonos todo el tiempo. Es como un enemigo que nada más está esperando a ver a qué horas puede dispararte, a qué horas tiene un blanco libre y ya te tiene encañonado, ya te tiene en la mira. Solo está esperando el momento oportuno para disparar. Por eso no podemos descuidarnos. La batalla que libramos, para empezar, dice el versículo, que no es con gente de carne y hueso. Si me da tiempo al final y Javiercito termina pronto, me gustaría que me dieran los últimos minutitos para hacer una aplicación muy moderna de este conocimiento. ¿Qué dice la Biblia? Que nuestra batalla no es con personas. La Reina Valera dice carne y sangre porque así hablaban antes. El español antiguo era, cuando hablaban de personas decían carne y sangre. Ahorita decimos carne y hueso, ¿verdad? En esta época decimos de carne y hueso. O sea, no son personas físicas, sino contra principados y potestades. Son gente que me dice que tiene autoridad, porque un príncipe o principado o una potestad es alguien poderoso contra los que gobiernan las tinieblas de este mundo. Entonces este mundo se caracteriza por vivir en tinieblas de este mundo, y ellos están gobernando. Y luego dice contra huestes espirituales de maldad. Cuando dice huestes, pues me habla de soldados entrenados y es un batallón contra mí. O sea, ellos están bien organizados. Es una guerra contra unas entidades bien organizadas, principados, potestades, gobernadores, huestes espirituales, soldados rasos, y son de maldad. O sea, son huestes malignas. No van a traerme ningún beneficio. Todo es maldad en ellos. ¿Y dónde? Aquí pusimos una última pregunta. ¿Dónde? Ah, es que me faltaron dos preguntas, hermano. ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? Déjenme ponerlas, aunque estén trastrabilladas, a ver, dice anotar, texto. Le voy a poner aquí, aunque se queden aquí. Dice, ¿dónde? Voy a ponerle aquí, ¿dónde? Ay, caray.
am, así. ¿Dónde? Déjenme bajarlo tantito para que quepa aquí. ¿Dónde? Ahí se quedó. ¿Qué dijimos? ¿Cuándo? ¿Por qué? Todas esas preguntas y la que se te ocurra puedes usar para descubrir lo que dice el texto, ¿verdad? Entonces es muy importante que dice el texto que no son personas, sino que son huestes o entidades espirituales y son de maldad. Muy bien, seguimos. Versículo 13. Por lo tanto, aquí viene la primera cosa. Por lo que dice arriba, ese por lo tanto es bien importante, hermanos, porque tenemos que ver qué dice arriba. Por lo que dice arriba de que estamos en guerra y que es un ejército bien entrenado y que el diablo está acechándonos, por lo tanto dice, echen mano de toda la armadura de Dios. O sea, úsenla. Es como cuando nos dicen, vas a construir algo, usa todas tus herramientas para hacerlo. Si eres un cocinero, usa toda la vajilla, toda la tecnología que tengas a tu mano, usa todos los ingredientes que sean necesarios, los condimentos para darle el sabor que tú estás esperando que tenga. Usa todo lo que sabes. Es lo que nos está diciendo el Señor. Echen mano de toda. Otra vez repite la palabra toda. ¿Por qué será, hermanos? Porque desgraciadamente, creo que me está diciendo la palabra que algunos de nosotros solo nos ponemos cierta parte de la armadura y no toda. Es la armadura de Dios. Ahora, pregunta, ¿por qué o para qué? ¿Por qué o para qué? Para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin y permanecer firmes. ¿Cuándo es cuando nos debemos vestir la armadura? En el día malo, o sea, y no en el día malo, dice para que cuando llegue, o sea, ¿cuándo debemos vestirnos la armadura? No solamente para el día malo, sino cuando llegue, o sea que tenemos que ya tener el vestido preparado cuando llegue. Cuando tú ves una guerra, es muy difícil, muy poco común que el soldado se esté cambiando de ropa cada rato o que se quite su armadura, se quite su vestimenta. No. El Señor nos describe aquí en la palabra que es permanente. Los soldados no se quitan el arma. Los soldados duermen con su fusil abrazado. No se quitan el casco nunca. Nosotros tampoco. Ahora, el objetivo, el para qué, es para poder resistir. No solamente al principio y después no, sino hasta el final. Eso también me dice que va a haber un final, que no todas las pruebas son permanentes, que como dice el dicho, no hay mal que dure 100 años. Tu prueba tiene un fin, pero tienes que salir victorioso hasta el fin. Y otra vez, el propósito del primer versículo, permanecer firmes. Como dice aquí el primer versículo, manténganse firmes. Entonces, si ya lo repitió 2 veces, es importante, ahí están los propósitos. Permanecer firmes, mantenerse firmes. Otra vez, la exhortación, va a haber un día malo. Atención, va a haber un día malo. Permanezcan firmes. ¿Cómo puedo permanecer firme, pastor? O bueno, más bien no, pastor. ¿Cómo puedo permanecer firme, Espíritu Santo? Pablo, ¿cómo puedo permanecer firme? Echa mano de toda la armadura de Dios. Por lo tanto, y vuelve a repetir, versículo 14, manténganse firmes. ¿Cuántas veces van? ¿Ya las contaste? 3. 3 veces que nos dice que nos mantengamos firmes. ¿Será casualidad? ¿O se le acabó la inspiración a Pablo y tenía que repetir? No, Señor, todo tiene un propósito divino, ¿verdad? Por tanto, ahora, otra vez, por tanto, por lo que dije acá arriba, manténganse firmes y empieza a describir la armadura. Dice, fajados con el cinturón de la verdad. ¿Qué hay que hacer? Hay que fajarnos. ¿Con qué? Faltó una palabra aquí, con. La voy a poner, hermanos, discúlpenme, pero es importante para los que están aprendiendo, ¿verdad? A los que estamos aprendiendo. Es importante que aquí tengamos todas las preguntas con qué, o sea, con qué, o sea, con qué. Bueno, con qué le voy a poner así, ¿no? Con qué y lo dejo así. ¿Con qué? A ver, ¿con qué? Con el cinturón de la verdad. Hay que fajarse. ¿Qué es fajarse? Pues tener firme una ropa.
A mí me enseñaron mis padres a fajarme. Yo no me siento bien cuando tengo mis pantalones o mis camisas sin fajarme. La moda de hoy, pues, es vivir desfajado. La Biblia dice que nosotros tenemos que amarrarnos con el cinturón de la verdad. Ahora, como el contexto es revestirnos de Cristo, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Aquí está Cristo en algún momento. Me tengo que fajar con la verdad de sus palabras, de la escritura que es palabra. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Siguiente, revestidos. Vuelve a repetir el mismo verbo, revestirse. ¿Ahora con qué? Con la coraza de justicia. Hermano, ¿cuál justicia? El contexto de toda la Biblia nos habla que nos tenemos que revertir de Jesucristo. O sea, tenemos que estar protegidos con las obras justas de Jesucristo. Nosotros no estamos en firmes, no nos mantenemos en pie por nuestras propias justicias, por nuestras buenas obras, sino por las obras de Jesús. Y debido a las obras de Jesús, nosotros imitamos a nuestro Señor, dejamos que nuestro Señor Jesús salga de nosotros y sirva a los demás. No somos nosotros, es Cristo a través de nosotros. Entonces, eso protege nuestro corazón, eso protege nuestras entrañas. Hermanos, dicen los psicólogos que las emociones se dejan sentir en el cuerpo. Por ejemplo, cuando nos duele el corazón, cuando tú te espantas, el estómago se arruga, ¿verdad? Cuando haces corajes, ¿qué es lo que se daña? El hígado, ¿no? Si te fijas, decimos que hay cosas que afectan nuestros órganos que están aquí, lo que cubre una coraza. Bueno, hermano, la justicia de Cristo te protege y nos protege de todo esto. Siguiente versículo para ir rápido, ¿verdad? Usando las preguntas. No tengo tiempo de darle todo una explicación, pero fíjense, usando estas preguntas puedes descubrir fácilmente qué más tiene la armadura de Dios y con los pies calzados con la disposición de predicar el Evangelio. Me gusta esta traducción que nos habla de lo que es el calzado que debemos, las botas del soldado. Hoy diríamos las botas, ¿verdad? ¿Cuáles son las botas que debo usar? La disposición de predicar, ¿qué cosa? El Evangelio. O sea, las botas no son el Evangelio, es la disposición de predicarlo. ¿Me escucharon? No es el Evangelio en sí mismo, sino la disposición. ¿De qué me sirve conocer el Evangelio si no estoy dispuesto a compartirlo, a explicárselo a alguien más? Quiere decir que cuando yo predico el Evangelio, estoy en guerra, estoy usando la armadura, no es cualquier cosa, me puedo mover, estoy en el Espíritu. ¿Para qué sirven las botas? Pues para poder caminar en todo terreno. ¿Por qué son botas? Pues porque son resistentes a una espina, a una piedra, a un balazo inclusive, ¿verdad? Muchas de las botas tienen cascos de acero, partes que protegen el pie. Es una bota alta que protege tu tobillo de una caída, de una torcedura. El Evangelio te protege. Así que ahora es el Evangelio, no solamente es una bendición, es un arma. Y es el Evangelio de la paz. ¿Por qué de la paz? Porque es la paz que el hombre necesita con Dios. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Reconcíliate con Dios, ese es el Evangelio. Somos embajadores de Cristo y le decimos a las demás personas, reconcíliate con Dios. Muy bien. Versículo 16, para ir rápido. Además de todo esto, me gusta cómo lo dice la Reina Valera 60, lo dice así, por lo demás, sobre todo o por encima de todo, porque el escudo va encima de todo. Tomad el escudo de la fe. O sea, regreso a la versión que tengo para subrayar. Además de todo esto, o por encima de todo, sobre todas estas primeras partes de la armadura, protéjanse con el escudo de la fe. Los soldados de antes usaban escudos y esos escudos apagaban los dardos de fuego del maligno. Aquí dice, para que puedan apagar todas las flechas incendiarias del maligno. Entonces, siguiendo con el proceso de descubrimiento, ¿qué dice? Que me debo proteger, que por encima de todo, yo me debo proteger. ¿Con qué? Con el escudo de la fe. O sea, la fe es un escudo. Muy bien. ¿Para qué? Pues para apagar las flechas encendidas del enemigo. ¿Por qué tengo que hacer todo esto? Porque el enemigo lanza flechas. No se queda impávido.
Él siempre está lanzando flechas que son argumentos en contra del conocimiento de Dios, argumentos en contra de tu fe en el amor de Dios, argumentos que te ayudan, te atacan tu fe, te atacan tu creencia en Dios. Por eso el escudo es de la fe, porque esas flechas van con el propósito de apagarte, de hacerte dudar de Dios. Pero si tú levantas tu fe, que se hace más grande mientras más lees la Biblia, porque la fe viene por el oír y el oír la palabra de Dios, entonces serás capaz de apagar los argumentos del enemigo, las flechas incendiarias de fuego, traen fuego, te quieren quemar. Muy bien. Entonces estamos usando las preguntas, ¿verdad? Entonces, ¿qué podemos ver del enemigo? Pues que él lanza flechas, ¿verdad? ¿Qué podemos ver del adversario, de los personajes de esto? Estos personajes tienen dos, el soldado y el enemigo, ¿no? Versículo 17. Cúbranse con el casco de la salvación. Hermano, como te dije, el soldado puede dejar todo, pero menos el casco. El casco siempre lo tiene que tener. ¿Por qué? Pues es el lugar más vital. Un balazo en la cabeza y te llamabas. Te llamabas. No es como el cuerpo que te pueden pegar en un hombro y bueno, pues ya estás con el hombro, pero no te moriste si es que no te perforó una vena, una arteria, ¿verdad? Te puede dar en una pierna, te puede inclusive traspasar en ciertas partes del tórax, puede pasar una bala y no tocar partes vitales, pero un balazo en la cabeza, hermano, es mortal. Así que el casco de la salvación, el que te dice quién eres, tú eres un hijo de Dios. Cúbrete con el casco de la salvación y aquí está otra de las armas favoritas de la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu. Esgriman la espada del Espíritu. Wow, ¿qué es lo que me dice? ¿Qué debo hacer? ¿Qué tengo que hacer? Esgrimir. Me gusta este verbo porque habla de que, perdóneme, hermano, habla este verbo de que debemos manejar bien la espada. Un esgrimista, el que practica el esgrima, es un espadachín que está entrenado. No cualquiera maneja la espada. Entonces tenemos que manejar, y por eso estamos descubriendo con este método, para manejar la espada bien. Y es la espada del Espíritu. Tenemos que pedirle la ayuda al Espíritu. Espíritu Santo, ayúdame a entender este versículo, por favor. ¿Por qué se escribió este versículo? ¿Para qué se escribió este versículo? Ahora, ¿qué es la espada? No tenemos que interpretar mucho. Es la palabra de Dios. Aquí el mismo versículo nos está aclarando qué cosa es la espada. Es la palabra de Dios. Ya no tenemos que interpretarle mucho. No tenemos que ponerle mucho simbolismo al asunto. Es la palabra de Dios. Entonces, dos armas más, el casco de la salvación y la espada de la palabra de Dios, esgrimida con la ayuda del Espíritu Santo. ¿Ok? Muy bien. No es con tus fuerzas, es pedir al Espíritu Santo que te ayude, que te explique. Otra última arma. Oren en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y manténganse atentos, siempre orando por todos los santos. Bueno, aquí hay muchas instrucciones. La primera, oren, ¿cuándo? ¿Cuándo? En todo tiempo. O sea, ¿cuál es el qué? ¿Qué hay que hacer? Orar. Vamos a ponerlo en verde, como les dije. Vamos a poner orar. Eh, ¿Cuándo? Vamos a ponerlo en amarillito, ¿verdad? ¿Cuándo hay que orar? No un ratito sí, 3 días sí y 50 no, en todo tiempo. ¿Cómo hay que orar? Bueno, hay que orar en el Espíritu. El cómo lo vamos a poner, ¿qué les parece? En anaranjadito. ¿Cómo hay que orar? Con todo tipo de oración. O sea que no solo con oración, hay muchos tipos, por eso dice con toda oración. Y también súplica en el Espíritu, con una actitud suplicante, dependiente del Espíritu. O sea, ese es el cómo. Ok, ¿qué más hay que hacer? Hay que mantenernos atentos. Hay que mantenernos atentos. Entonces va en verde porque es un ¿qué más hay que hacer? Mantenerse atentos. ¿Ok? ¿Por qué o para qué? Siempre orando por todos los santos. O sea, ¿cómo hay que mantenerse atentos? ¿Cómo nos mantenemos atentos? Pues cuando nos mantenemos pendientes de las necesidades de otras personas.
Cuando tú más te fijas en ti mismo, tiendes a ensimismarte y a olvidarte que eres un cuerpo. Pero cuando sabes de las cargas, te mandan un mensaje de texto y oras por la carga de alguien más, tú te mantienes atento, estás en el Espíritu, porque el Espíritu de Dios siempre quiere la unidad, ¿verdad? Entonces, oren en todo tiempo. Ahí está la armadura completa. Ahí está toda la armadura. Vamos a repetirla rápidamente. Es la armadura de Dios empieza con el cinturón de la verdad. Aquí está, cinturón de la verdad, número 1. Coraza de justicia, número 2. El calzado de la disposición para predicar, número 3. El escudo de la fe, número 4. la, el casco de la salvación, número 5, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, número 6, y la oración y súplica, número 7, el número perfecto de Dios. 7 elementos de la armadura de Dios. Después dice, oren también por mí, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio. Bueno, vamos a cambiar de tema. Aquí cambia de tema. Oren también por mí. El apóstol está pidiendo humildemente que se ore por él. Miren, a veces uno no pide oración, pero siendo Pablo uno de los cristianos más prominentes de toda la historia, humildemente pedía a sus discípulos, a sus hijos espirituales que oraran por él. Hermano, tenemos que pedir oración por nosotros. A veces estamos pasando solos una lucha y somos tan orgullosos que no le dejamos a nadie saberlo. Y dice Pablo, no, sigan mi ejemplo, pidan oración, para que cuando hable me sea dado el don de la palabra. ¿Cuál era el trabajo de Pablo? Predicar la palabra. Entonces está pidiendo ayuda para eso, para que dé a conocer sin temor. ¿Qué me está diciendo este versículo? Que Pablo a veces sentía miedo, hermano. Por eso está pidiendo oración, porque no era fácil predicar cuando trae una piedra en la mano ya directo para aventártela, ¿no? Por todo lo que sea Pablo. ¿Por qué pide que para que dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio? Porque algunas veces, como cualquiera de nosotros, sintió temor, ¿ok? Entonces, él está siendo vulnerable, es lo que yo entiendo, que yo aprendo de este versículo. Y termino con la porción que me tocó, el versículo 20. Dice que Pablo es embajador del Evangelio. Dice, cuando hable me sea dado el don de la palabra y dé a conocer sin temor el misterio del Evangelio, misterio del cual soy embajador. Siempre hay que conectar los versículos. Misterio del cual soy embajador de este misterio. Acuérdense cuál era el misterio, que Dios iba a ganar almas tanto no judías como judías, que era para todo pueblo, tribu, lengua y nación. Ese era el gran misterio que estaba escondido para el pueblo de Israel. Ellos no sabían que también los gentiles, los que llamaban incircuncisos, los que llamaban perros, también iban a ser parte del reino de Dios, del cual soy embajador en cadenas, ¿verdad? Así que no hay pretexto, mi hermano. Puedes estar en la cárcel, puedes estar en la cama de un hospital. Eres un embajador de Cristo, predique el Evangelio. Él estaba encarcelado, el hermano Pablo, pero él seguía como embajador dando a conocer el Evangelio del reino de Dios. Termina nuevamente con la oración. Oren para que lo proclame sin ningún temor. Repito, ¿verdad? Ahí está claro. A veces había temor. Oren para que yo lo proclame sin ningún tipo de temor. Ahí estaba su petición, la debilidad de cualquier ser humano, hermano, que es como debo hacerlo. Es mi obligación hacerlo. ¿Cómo debemos predicar, hermano? Nuestra obligación, nuestro deber es hacerlo sin temor, según este versículo. Ese es lo que se espera de nosotros, pero sabemos que somos humanos y a veces nos debilitamos. Todo este versículo habla de la armadura y de que va a haber un día malo, va a haber un lugar difícil y por eso tenemos que fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Me explico? Todo está bien relacionado y así podemos descubrir más o menos, ¿verdad? No estoy descubriendo tan profundamente porque no es un mensaje el que estoy haciendo, pero esto te va a servir para hacer un mensaje para predicar cuando te toque compartir en tu grupo o cuando te toque predicar en la iglesia. Algunos de ustedes ya prepárense que ya están listos para predicar en los domingos. Así que aquí cierro, seguimos, continuamos, mi querido hermano.
Gracias, pastor. Gracias. Creo que nos es de mucha ayuda, ¿verdad? Para los que estamos apenas comenzando, a veces tenemos temor hasta de predicar, ¿verdad? Dice que oremos sin temor, ¿verdad? O sea que a veces no predicamos porque tenemos temor. Y aquí que nos dice que debemos de predicar sin temor, ¿verdad? Nunca le había yo puesto atención a esa parte que decía que no tenemos que tener ese temor que siempre tenemos de que, híjole, ¿qué va a decir mi vecino? ¿Y qué va a decir alguien? No, no, no. Ahí Pablo, ¿verdad? Lo está diciendo que tenía que predicar sin temor. Y a veces, honestamente, a veces somos a veces temerosos de que, qué irá a decir la gente, ¿verdad? Pero muy bien, pastor, muchas gracias, ¿verdad? Ahora, hermanos, ¿tienen alguna pregunta o algo que se le haya pasado al pastor? No creo que se le haya pasado algo al pastor porque estuvo muy bien explicado, pero algo les llamó la atención, algo quisieran ustedes, ¿verdad? Decir, ¿saben qué? Esto que dijo el pastor me llamó la atención. A mí por lo menos me llamó la atención eso de que debemos de orar perdón, debemos predicar sin temor, ¿verdad? Ese fue mi punto que a mí me ministró esa parte, ¿verdad? Adelante. Yo quiero opinar nada más un versículo, a lo mejor, bueno, como dijo el pastor, no lo quiso hacer tan profundo, ¿verdad? Pero lo que me llamó la atención antes de llegar a ponerse la armadura es estar firmes, ¿verdad? Por ejemplo, aquí el 13 dice que, por tanto, tomar toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Lo dice 2 veces, ¿verdad? Y en el siguiente versículo dice, estar pues firmes. Y yo aquí veo que estar firmes es apoyarse en alguien, ¿verdad? Si tú te puedes apoyar, estar firmes, tienes que estar apoyado en alguien. ¿Y cuál es lo que empezó diciendo? Por tanto, someterse a Dios en la fuerza de Dios, ¿verdad? Someterse a Dios, está en el versículo a 10, ¿verdad? Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Y esa es nuestra firmeza, ¿verdad? Que nos vamos a fortalecer en el Señor y en su poder, ¿verdad? De su fuerza. Entonces, estar firmes, yo veo así, que una persona, por más que tengas una armadura, si no estás firme, vas a caerte con toda armadura. Entonces yo lo veo fundamental esto, ¿verdad? Que si tú no estás firme, aunque por más tengas la armadura, si no estás firme en el Señor, vas a caer, vas a decir, si tengo la armadura de Dios, sí, pero no estabas firme en el Señor, no estabas fortalecidos como lo dijo en el 10. Entonces, eso es más lo quería asentar, no sé si le quieres dar más. Yo sé que el pastor a lo mejor lo quería decir o se le pasó, pero eso es lo que quería compartir. Perdón, Enriquito, pero creo que estamos interpretando un poquito diferente al texto. ¿Oh, Por eso es sí? importante. Sí, porque mira, aquí dice, por tanto, tomad toda la armadura para que podáis. El estar firme es una consecuencia más bien de estar armado. No es una condición para estar armado, sino que es un resultado para que podáis resistir el día malo y habiendo acabado todo, estad firmes. Entonces, estad pues firmes. ¿Con cómo? Pues con la armadura, con la armadura, con la armadura. O sea, es Por un... eso es lo que quise, bueno, a lo mejor puede estar, a lo mejor me equivoqué, está bien, me lo regreso, pero a lo que me refiero que esas dos palabras me llamaron la atención a mí, de estar firmes, porque si no estamos firmes, ¿cómo vamos a poner la armadura, pastor? Nuestra firmeza debe estar en el Señor, eh, desde un principio en el 10. pero mira, precisamente por eso hay que observar los versículos, es Sí, para todos, ¿no? Dice, por tanto, tomad toda la armadura, para que, estas palabras muy importante, para que como dé como resultado resistir número uno, y que al final nos el día encontremos te ha acabado. firmes. Ujú. Y al final, habiendo acabado todo, estar firmes. O sea, ese es A lo mejor entonces me confundí, pastor, está bien, no hay problema. sí. No, no, pero estamos aprendiendo, ¿verdad? Por eso Sí, sí, me confundí a lo mejor porque al ver eso de la firmeza, pues dije, ok, entonces, ¿por qué lo dice 2 veces? Está repitiéndolo continuamente. Entonces, yo miré que está firme y luego lo pone otra vez, vestidos y pero mira, firmes. el versículo 11 El 11 también lo nos dice, lo firmes. confirma, dice, para que podáis estar firmes. Entonces, Ujú. más bien, la firmeza se obtiene una vez que humildemente nos ponemos, pues todos, ¿verdad?
nos revestimos de toda la armadura de Dios. O sea que la pregunta ¿para qué? Está aquí mismo, ¿verdad? Para que podamos estar firmes. Es un resultado, como quien dice, ánimo. Dios te va a poder, vas a poder permanecer firme, no en tus fuerzas, como dices tú claramente, ¿no? Como dijo Enrique claramente, sino en el Señor, en el poder de su fuerza. ¿Cómo? Pues para eso tenemos el recurso de la armadura, y entonces el resultado va a ser que nos vamos a tener firmes. Ahora, nos toca a nosotros seguir firmes, porque la otra versión dice mantenerse firme. Y ahí es donde sí está todo lo que acabas de decir, Enrique. Ahí sí, mira, en esta traducción me gusta porque aquí ya implica algo que tengo que ser. O sea, pero ¿cómo se debe interpretar mantenerse firme? Según el contexto, no te quites la armadura. A lo mejor lo entendí mal, pero yo lo que entendí que es el significado es apoyarse en algo. Entonces, apoyarse en algo era la armadura. Exacto, apoyarse en la Entonces, por eso armadura. sí estaba confundido en eso, nada más. Por eso estaba Exacto, ahí diciendo. está la clave, apoyarse en las armas de Dios. Ajá, ok, Apoyarse en entonces en el ya se aclaró armamento. bien. Listo, perfecto. Así está bien, hermanos. Este discipulado es precisamente para eso. Ojalá todos pudiéramos preguntar, hermanazo, estaría muy padre. Ánimo, mis hermanos. Este, no te achicopales, ¿verdad? Sí, porque si no te quedas con la duda, como yo ahorita dije, estaba No, confundido en eso, ¿cómo lo dije? es Pero yo horrible quedarse con una duda. tenía que salirme de la duda, o sea, quería aprender. Más que dudas, son preguntas, ¿no? Son preguntas, preguntas, Sí. preguntas que tenemos. Está muy bien. Gloria a Dios. Perfecto, 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 perfecto. A ver, Yo Carlitos, una Carlitos. rapidita, pregunta para el pastor. Entonces, como toda esa armadura, yo me imaginé cómo iba desglosando el pastor cada versículo por versículo. Desde primero comenzó con el escudo, las botas, o sea, el casco, el cinturón, la espada. O sea, todo eso, cada armadura tiene un significado, como el cinturón de la verdad. O sea, todo eso no te lo da de un solo, sino que hay que irlo colectando. Yo pienso, pues, como lo miré, no es fácil agarrar toda la armadura, toda esa, pues. Es como a como vayas tú. Exacto, cuando ya vas identificando lo que está diciendo, ¿verdad? Y lo apuntas, dice cinturón de la verdad. Ve tú a saber qué significa, pero ahí dice cinturón de la verdad. Luego, coraza de justicia. ¿Quién sabe qué quiere decir? Pero ahí dice coraza de justicia, entonces lo apuntas, ¿no? Y te vas con todo. Disposición de predicar el evangelio, el apresto del evangelio, dice la otra. ¿Qué es ese apresto, no? A ver cómo dice la 60. Si tuviéramos solo la 60, imagínense que estuviéramos hace 20 años, solo existe la 60 y dice con el apresto del evangelio. Si no entendemos una palabra, hermano, siempre hay que ir al diccionario, porque pues la verdad, si tú me preguntas qué es apresto, yo me quedo así como que, hoy, espérame tantito, déjame ver qué dice el diccionario. Ahora, yo ya sé que por las otras, por los años que tengo, ya alguien ya me explicó alguna vez que apresto significa calzado. O más bien, no, perdón, ya ven, ya me estoy equivocando, ya me estoy equivocando. Habla de la disposición del Evangelio de la Paz, o sea, es un apresto. O sea, tenemos que ver, pero por lo menos apuntamos algo. Luego seguimos, escudo de la fe. Pues es más fácil de entender, ¿no? Pero, por ejemplo, yelmo de la salvación, dije, ay, Señor, yelmo, bueno, pues es, casco de la salvación. ¿Qué querrá decir? ¿Quién sabe? Espada del Espíritu, ¿qué querrá decir? ¿Quién sabe? Bueno, aquí dice que es la palabra de Dios. Es la única que sí está fácil, ¿no? La espada del Espíritu, porque aquí el versículo dice lo que es la palabra de Dios. Y luego, pues algunos ni siquiera veíamos, me incluyo yo no veía el versículo 18. Yo pensé que la armadura terminaba en el 17. Y no es cierto. El 18 es parte de la armadura, es la séptima herramienta, el arma espiritual de la oración. Bueno, una vez que identificamos las cosas que están ahí, lo que dice el texto, entonces, como tú dices, nos tomamos la tarea de ver qué significa, ¿qué? El cinturón de la verdad, por ejemplo. Pero, ¿qué te da un buen tip? La palabra cinturón o ceñirse, ¿no? A ver cómo dice. En esta dice, dice, por tanto, ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Con qué se ceñían los lomos? Pues con una riata, ¿verdad? Con un mecate o modernamente sería un cinturón. ¿Para qué sirve el cinturón que se usaba en ese entonces? Para que la armadura no se cayera, para que estuviera bien fijo todo, ¿verdad? Para que estuvieran bien. Entonces, eso me da un tip. Ah, entonces la verdad me pone firme, ¿verdad? De hecho,
Ya dijimos que toda la armadura, ¿para qué es? ¿Para qué es? Para estar firme. Lo acabamos de descubrir, ¿no? Entonces, seguro el cinturón es para que no se me caigan los pantalones, ¿verdad? En este caso, la armadura, ¿no? Entonces, tienes toda la razón, Carlitos, no es fácil. O sea, pero por lo menos ya vas desglosando el versículo, ¿no? Ya no estamos filosofando, ¿verdad? Ya estamos viendo lo que la Biblia dice y poco a poco, pues de acuerdo al conocimiento de cada uno, pues ya lo vamos expandiendo, interpretando, ¿verdad? ¿Verdad? Pues depende de cuánta Biblia sepamos, ¿verdad? Por eso, mientras más sea grande tu espada, pues más trancazos puedes dar, ¿no? Si te acuerdas que la Biblia dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad, este, pues entonces ya vas entendiendo, ya puedes predicar, hermanos, el cinturón de la verdad. Son la palabra de Dios también. Es Cristo. Acuérdense, ¿por qué descubrí que era Cristo? Por la palabra revestirse. Yo me fui a la concordancia, dije, a ver, ¿de qué más nos tenemos que revestir? Y todas me hablaban de Cristo. Entonces esto tiene que ser Cristo, la justicia de Cristo, la verdad de Cristo, el mensaje de Cristo, la fe del Hijo de Dios, el cual es el autor y consumador de nuestra fe, es Cristo. El yelmo de nuestra salvación, su nombre significa Salvador. Y la espada del Espíritu es la palabra de Cristo. Uy, que more en abundancia en vosotros, dice otro versículo, que la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Entonces, pues todo es Cristo. Entonces eso ya me ayuda. Ya después, ya con más calma, pues ya vamos haciendo un mensaje ya más chido, ¿no? Pero esa es la idea. Buenísima observación, Carlitos. Gracias, gracias a todos, gracias a todos. Pues veamos con el tiempo, son 8:30 y 8:40. Vamos con nuestro hermano Dino, ¿verdad? Para que nos dé la última parte, ¿verdad? Que es del 20 al 24. Dino, Sí, aquí estoy. 21, perdón, 21, es 21. De video 24, sí. ¿Puede dejar la versión que tiene, pastor, o cambiar la Reina Valera como guste? Creo que al final del día, pues las dos hablan de lo mismo, ¿no? Es mejor la que tú tengas para que sea más fácil para ti. ¿Cuál Ok, tiene? entonces la Reina Valera 60. Perfecto, perfecto. Sí. Ok, dice del 21, ok. Dice así, dice, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todo os hará saber Tíquico, hermano amado y fiel ministro en el Señor, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz sea a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén. Ok, bueno, pues a mí me tocó algo, quiero decir, algo bien sencillo, ¿verdad? No es tan profundo como los otros versículos que estamos viendo. Aquí, para mí, Pablo se está despidiendo y aparte de su despedida, está mandando a un discípulo que es Tíquico. Y de acuerdo a lo que yo investigué de cerca acerca de esta persona, dice que él fue un ejemplo en cuanto a administrar y servir con diligencia este Tíquico. Y aparte de lo que yo veo en Pablo en esta despedida o en estos saludos, es el amor que tiene para la iglesia, los consejos que les ha dado. A pesar de que él estaba en la cárcel, no recuerdo, pastor, ayúdeme, creo que estuvo en Roma, encarcelado. Entonces, desde ahí él estaba escribiendo tanto a esta carta a los Efesios. Entonces, veo que a pesar de las dificultades que tenía Pablo en aquel entonces, aún así él demostraba el amor que tenía para esta iglesia y los consejos que les estaba dando también. Ahora, no olvidemos la enseñanza que vimos el día de hoy en cuanto a la obediencia y el estar firmes, y sobre todo a lo que ahorita estaban hablando, ¿no? Lo que son el cinturón de la verdad, la coraza de justicia, el calzado del evangelio, el escudo de la fe, el casco de la salvación, la espada del espíritu, que es la palabra de Dios, como ya lo hemos visto, ¿verdad? Y la oración.
Y anteriormente en el capítulo anterior, recordemos que Pablo nos estaba diciendo también que debemos estar sujetos bajo autoridad, que tanto la esposa o la mujer debe estar sujeta a su marido y que nosotros también debemos estar sujetos bajo nuestro Señor Jesucristo. Entonces, creo que estas dos partes o estas dos enseñanzas en lo personal, sí me emociona mucho, ¿no? Porque debemos estar firmes, debemos estar bajo autoridad, tenemos una autoridad. Nosotros que somos creyentes o somos discípulos, porque así lo dice Pablo y lo hemos dicho también aquí, nosotros lo hemos mencionado, que le habla a una iglesia y esa es la iglesia de Éfeso o en Efesios, ¿no? Pero aún en las dificultades Pablo tenía este amor y también les hacía saber que él estaba bajo autoridad, que es la autoridad de nuestro Señor Jesús. Entonces, creo que todo lo que se ha dicho queda para mí en esta conclusión, ¿no? Que debemos vestirnos de la armadura y que debemos tener siempre presente que estamos bajo autoridad y que es la autoridad de nuestro Señor Jesús. Ah, es todo. Por mi parte es todo. Fue algo bien pequeño lo que a mí me tocó. No sé, ahora sí están, como dicen ustedes, están los micrófonos abiertos, hay que intercambiar opiniones y hay que corregirnos también Pues, y pues, hay que aceptar la corrección. pues mira, ya que estás aquí, ¿por qué no le haces algunas preguntas de las que vimos a estos versículos que te tocaron? Ajá, mira, dice aquí, ¿para qué? O sea, está todo lo que dijo acá arriba de que oren por él, de que por favor, para que sea la palabra dada a conocer y todo eso, por el cual soy embajador en cadenas, sigue diciendo en esta versión, ¿para qué también vosotros sepáis mis asuntos? Entonces, Ujú. todo lo que nos dijo es para ser transparente, ¿no? Para que tengamos también noticias de él, para abrirse de sus asuntos. ¿Cuáles son sus asuntos? Pues estoy predicando, necesito ayuda, estoy compartiendo, me da a veces temor, por favor oren para que se me quite el temor. O sea, Claro. quiero que conozcan de mí, no nada más ya quiero conocer de ustedes, quiero también que ustedes se enteren, ¿no? Y lo que hago, ¿verdad? Ese es el propósito de este versículo. Entonces, dice que todo esto, para que ellos lo sepan, para que sepan más de lo que él dice, Tíquico les va a platicar. Todo os lo hará saber Tíquico. Entonces, Tíquico, como tú dijiste, pues es un enviado que, como tú dijiste, está bajo autoridad, ¿no? Es un Así hombre es. de autoridad. ¿Y cómo es Tíquico? Oh, fíjate, a ver, léelo tú. ¿Cómo es? Es un hermano amado y fiel ministro en el Señor. Wow, un buen ejemplo de lo que está diciendo. Es un cuate que tiene puesta la armadura, mano. ¿Sabes por qué? Porque es un fiel ministro en el Señor. Wow, aleluya. Yo quiero ser como Tíquico, no raquítico, sino Tíquico. Tíquico, Eh, un nombre tan mm, chistoso, ¿no? Tíquico, ¿verdad? Ya tienes un buen nombre para tus nietos. Tíquico. Tíquico. Ujú. Dice, el cual envía a vosotros para esto mismo, para que sepáis otra vez lo tocante a nosotros. Entonces, está otro propósito aquí. Primero, saber todo, pero aquí hay uno mejor, para que consuele vuestros corazones. Entonces había alguna preocupación, ¿verdad? ¿Por qué? Pues lo dijiste tú, porque Pablo estaba ¿qué? Preso. Encarcelado. Y Estaba preso, Pablo, sí. Pablo era su papá espiritual. Lo querían muchísimo y sobre todo en Efesios. Si te acuerdas, vino en Efesios, cuando se despidió de Éfeso, dice que lloraron todo ese día. Lo besaban, dice que lo besaban llorando cuando les dijo, ya no me van a ver. No sé si has leído esa parte en Hechos de los Apóstoles, que Pablo se despide de los Efesios, junta a los ancianos de la ciudad y les dice, ya me voy. Y se ponen a llorar, o sea, lo querían muchísimo. Entonces, para que se consuelen de que no los han vuelto a ver, ¿verdad? De que no lo han vuelto a ver. Y luego aquí está el saludo clásico de los cristianos, ¿verdad? Paz sea a ustedes, paz, gracia y paz. Estas dos palabras, ¿cómo se repiten tanto para Gracias. saludar como para despedirse, ¿no? Ujú. Gracia y paz. Entonces, pues digo, aunque son saludos, pero podemos hacerle preguntas también al texto, ¿no? ¿Qué dice? ¿Para qué? ¿Con qué? Bueno, la gracia de dónde viene, ¿no? Pues del Señor Jesucristo. O sea, ¿para quién es la gracia? A ver, aquí está una buena observación.
con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo. Ay, ay, ay. Ahora, ¿cómo? Ahí está la palabra ¿cómo? No con cualquier Con amor. ¿Con amor qué? amor inalterable. ¿Y qué significa inalterable? Muy buena pregunta. ¿No cambia? Que no está alterado, ¿no? Que Que no no Que no se está alterado. modifica. ¿Y qué es? A ver, in puro, es lo puro. opuesto, ¿no? ¿Qué es algo que se puede alterar? ¿Qué significa alterable? Que se puede modificar, que se modifica, que cambia, ¿no? Que cambia. Entonces, un amor que no cambia, con un amor que no, que cuando te va bien, no amas más y cuando te va mal, amas menos, ¿no? Sino que las circunstancias no cambian ese amor. Fíjate, qué impresionante versículo y nos deja un desafío. La gracia sea con todos, ¿con quiénes? Con los que aman a nuestro Señor Jesucristo, pero con un amor que Inalterable. a pesar de y va con el contexto, porque dice, cuando haya acabado todo, hay que vestirse la armadura, para que cuando haya acabado todo, podamos estar, ¿qué? Firmes, o sea, inalterables, ¿verdad? Dice aquí, a ver dónde está. Habiendo acabado todo, pues nos mantengamos firmes, y no que pues ya se me ponchó el hermano, o sea, ya alteró su amor, ya no es el mismo amor que al principio, ¿verdad? Entonces, por eso dice aquí, para que todos los que aman a nuestro Señor, ¿con qué o por qué? Con amor inalterable. Entonces, les invito a todos que aunque sean versículos que parece que no tienen nada, háganles preguntas al versículo y vas a ver que encuentras algunas cosas, pues, interesantes, ¿no? Interesantes. Por supuesto que ya nos hiciste un resumen completo de todo el capítulo, pero digo, aún los saludos tienen palabra, ¿no? O sea, tienen consejo para nosotros, ¿no? Consolar nuestros corazones, etcétera. Nos está hablando de un tal Tíquico que no es cualquier tipo, es una persona que la gente ama. ¿Quiere ser amado? Pues mantente fiel, ministro del Señor, ¿verdad? ¿Verdad, Tíquico? Ujú. O sea, no es cualquier cosa. Mira qué descripción de este hombre, ¿no? Un ministro fiel. Ministro es un servidor, no alguien que es servido, es alguien que viene para servir. Entonces Mm, aquí están desafíos sabrosos, ¿verdad? Bueno, es nada más una observación, ¿verdad? Que para todos estamos aprendiendo, ¿verdad? Para darle un poquito más de profundidad a la palabra observando, ¿no? Observando, hermanos. Recuérdense que este método se llama método de observación, ¿verdad? Eres un investigador privado, tienes una lupa, ahí está tu palabra. Usa la lupa del Señor, hazle preguntas ahí, a ver, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué dijo esto? ¿Para quién es? ¿Quién está hablando? ¿De quién está hablando? ¿Cómo se hace? ¿De qué? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿A qué horas? Y así de esa manera vas a estar bien protegido. Hoy yo les pedí unos minutitos más. No sé si me das, son 10 para las 9. ¿Me das estos? Sí, 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 perfecto, perfecto, pastor. Ay, qué bueno que me acordé. Miren, hermanos, agarren este es un bonus extra, ¿eh? Como dice algunos hermanos, este es gratis. Qué bárbaros. Dice, ahí les va esto, este es gratis. Miren, esto es importante, mire, hermano, a ver, déjenme ver dónde está. Ya se me fue el apunte que quería decir. Sí, 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 aquí está, ya me acordé, hermano. Miren, el versículo 12, dice, atención. La batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso. Déjeme subrayar eso. ¿Por qué es importante leer la Biblia y meditarla, hermano? Ahorita en este momento, bueno, en este momento ya desde hace algunos años, hay un sector cristiano de hermanos, son nuestros hermanos, muy lindos, tienen muchas cualidades y tienen una doctrina la mayoría sana. Sin embargo, ellos que son, de una vez te digo quiénes son, los que tienen la enseñanza postmilenialista. Resumen, ¿qué es el postmilenialismo? Entre otras cosas, es la enseñanza, la interpretación de la Biblia de que la iglesia tiene que gobernar, hermano, que la iglesia tiene que ponerse en el gobierno, ¿verdad? Que estamos hechos para gobernar y los milenialistas, como algunos que conozcan al hermano Ed Silvoso y compañía, nos hablaban de conquista y de todo y de meternos en el gobierno y no sé cosa. Yo no digo que el cristiano no deba votar, no digo que el cristiano no deba orar por sus gobernantes para nada, al contrario, no digo que el cristiano no escoja a sus gobernantes, claro que sí, pero no, la lucha que tenemos no es contra personas, dice la Biblia. Y estos hermanos afirman que siempre que se habla de principados y potestades,
se habla de personas de autoridad. Y hay gente que lo ha creído a pie juntillas. Yo me quedé cuando escuché esa posición, yo la escuché con mucho cuidado y era de un maestro, hermano, de un maestro de Biblia al cual yo respeto mucho porque tiene muy buena enseñanza en otras áreas. Pero yo le dije, hermano, tú nos has dicho que leamos la Biblia en español. Lo decía de broma, ¿no? Porque algunos no leíamos bien. Entonces, lean la Biblia en español, por favor, queriendo decir, léanla con cuidado, comas, puntos. Yo le dije, hermano, tú nos has dicho que leamos la Biblia en español, ¿verdad? Y se rió. Me dijo, sí, hermano. Bueno, con mucho amor y mucho respeto, Efesios 6:12 dice claramente que la batalla que libramos no es contra gente de carne y hueso, sino contra algo que tiene que ver con espiritual. Y me dijo, sí, 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 pero no puedes espiritualizar todo. O sea, el diablo siempre obra en las personas. Ah, esa es otra cosa, mi hermano. El diablo sí obra en las personas y a través de las personas. Yo no estoy diciendo que esos principados no se van a poner sobre los príncipes y los reyes. Si cuando Daniel tuvo su lucha, dice que el ángel Gabriel, desde el día que oyó la oración de Daniel, vino a darles la respuesta, pero se le opuso un principado, el príncipe de Persia. ¿Quién era Persia? El que gobernaba toda la región. No era cualquier angelito, no era cualquier ángel de maldad, no era cualquier demonio. Era todo un generalazo que gobernaba a la mitad del mundo, porque Persia era el imperio que gobernaba en la época de Daniel y contra él se puso unos espadazos tremendos, hasta que llegó Miguel, pidió refuerzos el ángel Gabriel y llegó Miguelazo, que es un arcángel, y se puso a trompearse con los dos, y entonces le dio chance a Gabriel de dejar la batalla un ratito e irle a dar la respuesta a Daniel. ¡Qué revelación tan impresionante! Ahora, es obvio que esos principados, ¿sobre quién van a influir? Pues sobre los príncipes, los gobernadores y todo eso. Pero aguas, decir que son personas, que no son personas, o que son personas, esos principados, es un error, porque la Biblia dice que no es contra gente de carne y hueso. Entonces tenemos que leer bien la Biblia, interpretarla y ver lo que dice y grabárnoslas para que cuando llegue el falso billete, tú sepas cómo es el verdadero y lo puedas identificar, hermano. Recuerda, todos los catadores de billetes o de vinos, etcétera, todo aquel que es especialista, por ejemplo, en falsificaciones, nunca están estudiando la falsificación. Lo que están aprendiéndose de memoria es el genuino, el verdadero, el billete verdadero, lo analizan, lo ven todas las firmas, ven todas las manchas, ven todos los colores, ven todas las imágenes, se aprenden gráficamente en su mente, tienen un billete verdadero y se lo aprende de tal manera que cuando alguien hace una imitación, por muy buena que sea, dice, aquí le falta algo del billete verdadero, ese billete es falso. Inmediatamente, bueno, no tan inmediatamente, pero es rápidamente identifican la falsedad. Entonces, lo digo con humildad, yo rápidamente vi la falsedad. Le dije, no, discúlpame, hermano. Y no es el único versículo. Ahorita, como ya se me acabó el tiempo, ¿verdad? No puedo ir a otros versículos, pero que nos hablan de que la lucha no es contra personas, sino contra principados y potestades, huestes de maldad en las regiones celestes. Estoy hablando que el diablo dice, no ignoramos sus maquinaciones. Ah, pues el mismo capítulo que estamos viendo, las acechanzas de quién, del gobernador, no del diablo. Ahora, que ese diablo se agarra de los presidentes, sí. Que esos principados influyen al gobernador de California, claro. Y al alcalde de San José, por supuesto. Y al jefe de policía, claro que sí. De hecho, hay demonios asignados a tu familia, mi querido hermano. Hay demonios asignados a la familia Ordóñez. Hay demonios asignados a la familia, ponle tu apellido, Pasos, a la familia Beltrán, o sea, a todos hay demonios asignados. Miren, de hecho están asignados a toda la gente, pero pues a los mundanos no se preocupan, ya están de él, son de él. ¿De dónde es la guerra más grande? Los que hemos
desertado del ejército de Satanás y ahora estamos en el ejército de Dios y por eso tenemos que tener la armadura, porque nuestra lucha no es contra personas, sino contra lo que influye a esas personas que son los demonios, los principados, las potestades, huestes de maldad. Esa maldad que hay en esos hombres no son ellos, es su naturaleza pecaminosa gobernada por un demonio. Entonces le tuve que contradecir con mucho amor y mucho respeto y pues lo dejé pensando, ¿no? Hermano, entonces tengamos cuidado. Este es solo un ejemplo sencillo, pero muy real y actual. Y te vas a encontrar con personas cristianas muy lindas, son tus hermanos en Cristo, son salvos, sí, sí son salvos, son cristianos y ti no nos debemos separar de ellos, pero están promoviendo esto. ¿Por qué? Porque su escatología, que es la doctrina de los últimos tiempos, dice que primero se tiene que establecer el milenio, o sea, el gobierno de Dios literal en la tierra antes de que Jesucristo venga. Por eso ellos creen en que Cristo viene después de un milenio terrenal que simboliza el gobierno de la iglesia. Entonces, de acuerdo a su filosofía, a su creencia, a su interpretación, la iglesia va a ir creciendo, creciendo, tomando autoridad en todas las áreas y el diablo menguando, 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 menguando. Cuando yo descubro en la Biblia que es totalmente al revés, que tenemos que estar preparados porque el mal va a ir en aumento y la iglesia va a ir en detrimento. Y por eso tenemos que ser de la verdadera iglesia, lo cual tampoco nos debe poner decir, ay, pues como la cosa se va a poner peor, ya no le voy a echar ganas. No, al contrario, vamos a ver cuánta más gente salvamos para el reino de Dios. Pero el conocer este detalle es una pieza clave. No son personas, son principados y potestades. Así que no es tu jefe, el carácter de aquel malvado. Cuando alguien te moleste, no te enojes inmediatamente, enójate con el que te debes enojar, ¿verdad? Está siendo usado por Satanás. Esta hermana está siendo usada por el enemigo. Fulano está siendo usado en este momento por el enemigo. El pastor, lo digo así con temor y temblor, en este momento, si el pastor la riega, el pastor mismo, que es un vil hombre igual que nosotros, está siendo usado por el enemigo. Hermano, ¿a poco crees? Ustedes me conocen, algunas veces le he regado. ¿Y qué significa? ¿Estaba yo en el espíritu? No, estaba en la carne. Y la carne es parte del material que el enemigo usa. Entonces, por eso Dios nos pide que estemos continuamente, me falta un minuto, que estemos continuamente en el Espíritu. Ahí la dejo. Solamente es un bonus extra que no quise tomar porque era un paréntesis demasiado grande, pero créeme, un gran sector del cristianismo cree eso. Entonces, pues tenemos que conocer el billete verdadero. ¿Me explico? Vamos a dejarle así. Gracias, 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 Amén. pastor. Rapidito, nomás quería comentar con lo que acaba de decir el pastor, porque la palabra de igual dice que aún los escogidos serán engañados. Entonces, está, como dice, va a venir, la maldad se va a multiplicar nuevamente y muchos van a decaer. Pero mira, mientras más aprendamos a descubrir lo que la Biblia dice, encontraremos la verdad, porque a veces traemos una idea y luego con esa idea leemos la Biblia y tratamos de que la Biblia diga lo que yo creo. Y es al revés. Yo tengo que descubrir en la Biblia lo que debo creer, no lo que yo creo, y luego tratar de encontrar versículos que apoyen lo que yo pienso. Así se hacen las herejías, mi querido hermano. Así se hacen las herejías. Pero ¿cómo nos protegemos? Si nos humillamos y decimos, bueno, yo creo saber esto, ¿qué dice la Biblia? Y aunque me cueste trabajo, decimos, pues lo que dice. Voy a investigarlo, voy a interpretarlo, pero así dice. Entonces, contrario a lo que yo creía, ni modo. ¿Quién debe prevalecer? La palabra de Dios. ¿Y quién debe cambiar? ¿Yo o la Biblia? Yo. Entonces, cuando hay humildad, pero cuando hay ese hábito, esa enseñanza, esa capacitación para poder descubrir, no tan fácilmente alguien te engaña. Amén. Amén, amén, amén. ¿Alguno tiene una pregunta de lo que nos acaba de decir el pastor? ¿No? ¿Sí? ¿Alguien? ¿Nadie? Ok. Creo que quedó muy claro, ¿verdad? Creo que la explicación que nos dio el pastor Gustavo, yo creo que nos ayuda a todos, ¿verdad? Los que estamos a cargo de un grupo, ¿verdad? Que nos toca descubrir la palabra, ¿verdad? Fue de gran ayuda este tema que nos dio, ¿verdad? Porque pues nos ayuda a hacerle preguntas al tema, ¿verdad?
a lo que estamos leyendo, ¿verdad? A veces decimos, no, pues es que no encuentro nada. Es que a veces no le preguntamos, ¿verdad? No usamos el por qué, dónde, cuándo, para qué, ¿verdad? Todo lo que nos enseñó ahora, yo creo que nos fue de gran ayuda para todos, ¿verdad? Pues hermanos, si nadie tiene nada que opinar, ¿verdad? Pues vamos a hacer una oración para para despedirnos, ¿verdad? Para que mañana vayamos a trabajar, los que tenemos que trabajar y los que tienen que estar en casa, pues en casa, ¿verdad? Pero vamos a hacer una oración de despedida. Padre, gracias en esta noche te damos, Señor, por esto que mis hermanos, Señor, nos dieron, bro. Fuiste tú, Señor, hablando en sus bocas, Señor, poniendo, Señor, esas enseñanzas, eso que se descubrió en este capítulo de Efesios 6, Señor, principalmente lo de la armadura, Señor, que nos dimos cuenta que tenemos que estar fajados con la verdad, ¿verdad? Y que estemos calzados, ¿verdad? Con la verdad también. Padre, te doy gracias, Señor, porque, Señor, tú nos enseñas de una forma, de otra forma, enseñas tu palabra cada día, Señor. Gracias te doy por mis hermanos, Señor, por Dino, por Enrique y el hermano Pastor, ¿verdad? Que nos enseñó tu palabra esta noche, Señor. Te pido, Señor, que la pongamos, Señor, en lo que escuchamos, que lo aprendamos y lo pongamos en práctica, Señor. Que no tengamos ese temor de ir a predicar, Señor. Que no prediquemos con temor, Señor, sino con la seguridad de ti que tú estás con nosotros, Padre. Gracias te doy en esta noche, Señor. Bendice nuestro sueño, nuestro descanso, Señor. Y a los que van a trabajar mañana, Señor, dales fuerza, Señor, como el búfalo, Señor. Que tengan esas fuerzas para levantarse, ir a hacer sus trabajos, ¿verdad? Y que nos bendigas y nos cuides, Señor. Gracias te damos en esta noche, Padre. Amén. Buenas noches, hermanos. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Hasta luego, Buenas que noches. descanse. Gracias, Pastor, ¿me gracias. permites 2 minutos hasta que cuelguen todos para Ok, pasarte el rol? ok, perfecto. Ya nos vamos. Dale, papá. Hasta luego, hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Bendiciones.